Muy buenas noches, amigos televidentes. Hoy entramos a la sección de economía y finanzas. Hay un tema bastante importante que hay en la coyuntura económica, financiera, mundial y que puede tener repercusiones en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, en las condiciones de acceso al financiamiento en República Dominicana. Resulta que, según el panorama fiscal 2021 de la CEPAL, acaba de salir una información de que los bonos a futuro de esos activos, ¿verdad?, financieros, los bonos en la Reserva Federal, están a futuro incrementando su tasa de interés. ¿Qué repercusiones eso puede tener en las condiciones financieras en República Dominicana? Que en un proceso de recuperación económica sería contraproducente que, producto del incremento de la tasa de interés de esos bonos a 10 años de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues como estos sirven de referencia para las tasas de interés en los países de la región, pues el Banco Central tenga que endurecer las condiciones para el acceso al financiamiento en República Dominicana. El financiamiento es importante para la economía porque es lo que permite realmente que la economía pueda fluir y que el consumo se convierta en un factor dinámico. Pero para ello vamos a hablar en el día de hoy sobre las condiciones y las posibilidades de endeudamiento de la familia dominicana. Y como siempre tenemos la presencia, el acompañamiento de mi compañero Wanderly Céspedes. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Wanderly, después que vemos que las condiciones financieras pudieran estar cambiando en el futuro en República Dominicana, me parece que las familias, las empresas, deben tener pendiente la mejor coyuntura para poder adquirir o engancharse en un préstamo. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál es el momento preciso o las mejores condiciones para que una familia, un individuo o una empresa, si lo prefiere, pueda endeudarse? Bien, Francisco, lo primordial aquí es saber no exactamente las condiciones, porque como vemos la economía es algo muy volátil que muchas veces podemos asumir de que es el momento correcto, pero simplemente algún factor que no podemos medir ni evaluar puede traer volatilidad en cuanto a la tasa de interés, en cuanto a las condiciones previas de tu situación actual económica y financiera. Pero lo importante acá que sepas, en este caso, es que la economía o digamos que la familia dominicana se apoya en un solo principio, y es obtener aquel bien que tanto desean. Simplemente no se fijan si este préstamo al que van a optar por un plazo, digamos 3, 4, 5 años, les es favorable o no, y simplemente nos fijamos en el bien que tanto deseamos, con la llamada lógica de la necesidad o el deseo, que simplemente es, digamos que para lo que es el préstamo es simplemente un factor enceguecedor. Una palabra muy popular acá es, Francisco, que no sé por qué cuando hablamos de préstamo se nos olvida algo. Cuando optamos por un crédito, a las personas se le olvida generalmente de que los préstamos es un sinónimo de lo que es un compromiso. Inmediatamente este es concebido, eso exhibe, es decir, hay una exigibilidad con un tercero. Okay. Y por eso es importante que sepamos el momento indicado o por lo menos las condiciones o aspectos que debemos evaluar al momento de optar por un crédito, Francisco. Pero una pregunta, entonces, una persona que sea objeto de crédito, ¿qué cosas se le ponderan a la hora de otorgarle un préstamo? O sea, usted es una entidad bancaria, sí, por ejemplo, ¿qué elementos se toman en cuenta para saber la solvencia de esa persona, si hay posibilidad de morosidad, por ejemplo? Mire, las entidades de intermediación financiera utilizan lo que son los modelos de score o el modelo de scoring, que son prácticamente un índice que evalúa el comportamiento de pago, o sea, el comportamiento de pago de las personas ante los créditos. Y a través de y el nivel de solvencia, que viene siendo ya prácticamente los niveles de crédito que una persona demuestra
físicamente, digamos que evidenciable, una entidad de intermediación financiera podría optar por un crédito ante una persona. Aquí lo que tendríamos que especificar es cuáles serían las condiciones en las que usted podría hacer o podría considerar un crédito. Muy importante es evaluar el aspecto económico y financiero actual. O principalmente, digamos que como primer punto empecemos con evalúa cuál es la necesidad de este préstamo de que quieres adquirir. O sea, haz un análisis de para qué lo quieres, cuánto quieres y cuál es el fin de este préstamo. Es importante que sepan que los préstamos no deben ser utilizados, no debes tomar un dinero para simplemente agotarlo en cosas como vacaciones o viajes. Algo que no agregue un valor a tu actividad económica financiera. Y digamos que el primer consejo que podríamos darle es que evalúes para qué quieres o si realmente es una necesidad, si es un negocio lucrativo que te va a dejar algún bien o si la intención es crear algún valor agregado a través de este dinero, Francisco. ¿Y qué rol juega la tasa de interés en todo en las decisiones que pudieran asumir los agentes económicos cuando adquieren un préstamo? Y si eso tiene que ver con las condiciones económicas del país. Claro que sí, Francisco, claro que sí. Fíjate que iniciabas con que a futuro se proyecta que la tasa de interés en cuanto la Reserva Federal va a ser un referente para lo que son las tasas de intereses de los diferentes bancos centrales. Y es que dependiendo de la coyuntura, fijémonos ahora, el momento actual, vemos que hay una situación en que el país tenemos tasa muy baja realmente como modelo o como digamos para activar lo que es la reactivación económica, ¿no? Aquellos sectores productivos que puedan volver, de que la economía se dinamice a través de lo que son las tasas de intereses. Y por eso vemos hoy en día que, existen diferentes tipos de modalidades de tasa y eso dependerá también de los recursos para que serían utilizados. En este caso vemos que las tasas, por ejemplo, para las pymes, que son, digamos que el motor más productivo de la República Dominicana en cuanto al dinamismo económico, ¿no? Tienen tasa a partir de un 7.95 como referencia a Banco Reservas. Vemos también tasas que son muy fijas a 3 años, o sea, son tasas que realmente son buenas, pero también lo que buscan o la finalidad de esta es reactivar el motor económico. En cuanto a la referencia de la tasa de interés, es importante que sepa que la tasa de interés no es más que aquel valor que las personas van a pagar por ese dinero que hoy día tienen a través de un crédito. Entonces es importante que evalúes, en este caso, si la tasa que te ofrece la entidad de intermediación financiera es una tasa a que puedas optar, el fin para que la utilizarás y también el plazo en que la utilizas. Francisco, algo muy importante que debemos entender aquí o que debemos saber es cuál es tu situación actual para tú asumir un crédito o sería prudente asumir algún crédito en este momento. Digamos que es importante que sepas que antes de asumir un crédito, Francisco, midas cuál es tu situación actual. Si tu situación actual económica y financiera te permitirían asumir compromisos financieros o con terceros que puedas bien solventar con tus niveles de ingreso. ¿Y cuál es, digamos, este indicador principal? Que tus gastos no superen el 50% de tu nivel de ingreso. O sea, ese es un indicador que te pudiera decir el nivel de solvencia mi tolerancia al crédito, vamos a suponer. Exactamente. Digamos que si tu situación actual y financiera, digamos que a través de un presupuesto lo puedes hacer. O físicamente, yo tengo una ganancia de unos 20,000 pesos mensuales, pero mis gastos entre gastos, digamos, fijos, digamos, alimentación, transporte, servicios, superan el 50%. Digamos que yo solamente obtengo de interés, de ingreso disponible unos 10,000 pesos. Sería una condición algo desfavorable. O sea, no podría superar el 50% porque ya perjudicaría que al tomar un crédito nuevo que no está dentro de tus gastos fijos, esto perjudique lo que es tu acceso o tu disponibilidad, en este caso, a bienes y servicios. Mira, la política monetaria en República Dominicana, por el mismo contexto
de crisis y que ciertamente el gobierno a través del Banco Central quiere estimular el consumo y la tasa de interés es un mecanismo, es un instrumento de política monetaria muy utilizado por los bancos centrales para estimular la economía. En esta coyuntura han estado bajas porque lo que se quiere es estimular la liquidez y hacer entonces de que la economía pueda resurgir y pueda tener ese pivote, esa muleta como para poder reactivarse. Exactamente. ¿Qué tú crees que puede pasar a futuro, teniendo en cuenta de que la inflación pudiera estar deslizándose un poco a la alza, como estamos viendo en los últimos meses, porque la tasa de inflación interanual en febrero fue de 7%, por ejemplo, muy por encima del objetivo meta? Entonces, esto puede afectar las condiciones financieras y de las tasas de interés pueden aumentar en un futuro, y si eso puede afectar incluso los créditos al sector privado. Fíjate, Francisco, creo que el punto esencial que has tocado aquí es lo que es la tasa de inflación. Al momento de otorgar un préstamo o medir lo que son el comportamiento de las tasas financieras, se mide principalmente ese indicador de la inflación. Las tasas tienden a variar o aumentar dependiendo de los niveles de inflación que tenga un país. En este caso vemos que creo que a finales ya en marzo se situaba en 8.3. Cifras alarmantes quizá para una economía como nosotros, que se aleja 4.3 por encima del rango meta, ¿no? Sin embargo, tenemos que plantear de que venimos de una situación económica y financiera donde a marzo del 2020 el índice de actividad económica mensual había caído por debajo de unos 8, de menos 8, menos 19, o sea, tuvo cifras muy alarmantes. Quizá en este momento, cuando hacemos la comparación, vemos, wow, tenemos una inflación cercana a las 2 cifras, o sea, es alto. Y fuimos, creo que, el tercer país de la región, cuarto, con cifras superiores al rango meta. Pero la tasa de interés en sí fluctúa mucho dependiendo los niveles de inflación. En este caso, como ya habías dicho, se prevé de que para 2022, si todo se normaliza y si las vacunas y la reactivación económica de las demás, digamos, de los países de la región siguen su curso, puede ser de que esta tasa que hoy vemos no sea la misma que esperemos a finales del 2022, 2021. El Banco Central sitúa que para finales de junio, esa tasa de inflación llegaría a su rango meta y que se vería beneficiado por los aumentos de lo que es la actividad económica mensual de ese indicador. Pero realmente podríamos situar de que hoy la tasa de interés no sería la tasa de interés que, digamos, podamos ver al final del 2021 o quizá a principios del 2022. Sería ciertamente una pena, una tragedia, vamos a decirlo así, económica, si aún el país no alcanzando la recuperación plena, las tasas de interés tengan que incrementarse en el país, porque si hay un diferencial de tasa de interés en Estados Unidos con relación a República Dominicana o los países de ingresos medios, esto puede generar un escape o una fuga de capitales hacia esos activos que tienen un rendimiento mayor en esos países. Y eso generalmente lo que hace es arruinar un poco los objetivos de recuperación que pudiera tenerse en el mediano plazo. Y para la República Dominicana, que es un país que medianamente ha sido resiliente con relación a la pandemia y sus efectos económicos, si lo medimos comparativamente con otros países de la región, donde ciertamente ha habido un impacto más frontal, negativo de la pandemia en la economía, entonces pudiéramos decir que la economía dominicana pudiera estar enfrentándose a condiciones de endurecimiento de sus condiciones financieras. Por otro lado, me parece también, es algo que creo que debe prestársele mucha atención, sobre todo las autoridades de Hacienda, del Banco Central, el gobierno, las instituciones financieras del gobierno, de que la deuda ha estado incrementándose de manera acelerada
hoy salió un dato muy revelador, 16% de incremento de la deuda, por encima incluso de todos los países de América Latina. Y si hay un incremento en la tasa, aunque hay una parte de la deuda que está contratada a tasa fija, no menos cierto es que la volatilidad de la tasa de interés puede afectar los compromisos de deuda que tiene que hacer el país, el pago de los compromisos de deuda que tiene que hacer el país a futuro. Por lo tanto, la tasa de interés, Wanderlist, es un indicador financiero que puede en algún momento ser favorable y en otros momentos ser perjudicial, sobre todo para economías emergentes y de mediano ingreso como República Dominicana. Vamos a dar el primer corte en esta sección de economía y retornamos en unos minutos.